Eh, Creo que hay que darle un, ¿cómo dice? Un premio a Rodolfo, que me ha correteado para esta charla. Y bueno, no está un poco complicado. No es que estoy al frente, tan al frente de batalla, pero sí estoy viendo pacientes COVID. Pero quiero decir que ya casi he padecido todas digamos, de todos los ángulos del COVID, ¿no? De estudiarlo y atender pacientes en sala, am, hacer pruebas y también pues ya hice 2 cuarentenas, así que todavía no estoy contagiado, pero pues eso es lo único que me falta. Así que vamos a ver cómo terminamos. El objetivo de esta charla la preparé y le he dado varias veces y creo que a todos a todos digamos, el público es importante. Eh, Necesito que me habiliten compartir pantalla. Eh, bueno, sí, si me habilitan por favor para la pantalla. Listo, ya está habilitado. Gracias, gracias. Entonces, esta charla pues ya la tengo hecha, pero la he ido invirtiendo porque creo que con el tiempo que pasa la pandemia, nosotros hemos ido ganando conocimiento todos. Ya estoy en presentación, ya casi para ver. Ya, exacto. En conocimiento. eh, en conocimientos del tema. Entonces, básicamente es utilidad de interpretación. Algunas diapositivas son del doctor Martel, Ortega Martel, que es un conocido inmunólogo mexicano. Este, pues, el título del Contact Tracer que yo los aupo a que hagan el curso. Es un curso que no es gratis, demora 6 a 8 horas, pero es bien importante realizarlo, sobre todo por lo del trazado, que es importantísimo en esta época de contagio acelerado. Estas diapositivas eran las últimas que yo ponía en la charla y ahora las pongo de primero porque son, digamos, el objetivo final y ya como digo que ya vamos conociendo las pruebas, vamos mejorando la, el conocimiento y sabemos cómo utilizarla. La primera forma que usted utilice una prueba es para la prueba de salud personal, o sea, el individual, el individuo. Yo quiero hacerme una prueba, yo quiero hacerme una prueba de anticuerpos para fregar, para ver qué es. Esa es la manera, digamos, como la puedo utilizar. Y obviamente el paciente que tiene síntomas, que se hace un hisopado. Entonces, ese es un fin específico que no es el ideal, sobre todo para las pruebas serológicas, pero pues bien sencillo porque el objetivo es ya sea el que tiene síntomas o la persona que va a la privada y quiere hacer su prueba. La ideal sería hacerse un PCR si usted está buscando desde el punto de vista independiente, individual, hacer un diagnóstico. Para la utilidad práctica, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, hay otras dos formas. Es de vigilancia epidemiológica o las pruebas en fase de mitigación, que es la que debemos hacer ahorita. La segunda, que es la de vigilancia epidemiológica, es, digamos, estableciendo una política de salud. Y yo hago el tiempo hacia atrás, digamos, en mayo, cuando estábamos en una meseta con contagios de manera, digamos, aceptable y relativamente controlado, podríamos haber hecho una vigilancia epidemiológica que quizás no se hizo adecuadamente, que es básicamente hacer una aleatorización de pruebas. Usted busca según, digamos, personal crítico, según el lugar de residencia, si hay contagios, según ciertas características de tu población. Y yo estoy hablando en esta charla hospitales, clínicas, que ustedes tienen clínicas, hospitales, muchos estarán en hospitales, privados, públicos, y empresas también. O sea, tú tienes personal crítico, tienes una persona según el lugar donde vive o el factor de riesgo de contagio, y tú haces unas pruebas a un grupo específico y vas variando y vas rotando. En estas puedes hacer PCR, que es una prueba que ahorita ha perdido, digamos, vigencia por la demora en el tiempo y digamos, el embudo que se hace cuando uno pide una PCR y demora mucho tiempo. En este caso podría ser antigénica y las de anticuerpos también podrías hacerla. Una prueba de vigilancia epidemiológica con cierta periodicidad. Pero esto es en fases donde el contagio no es un contagio acelerado. Ahorita mismo estamos en una fase de contagio importante, no tengo que repetirlo, y todo el mundo ve las estadísticas. Tenemos, creo que mes y pico con 1000 casos. Eh, eh, Diarios promedio. Entonces, esto pues implica que nosotros tenemos que hacer unas pruebas en fase de mitigación. Y eso es importante entenderlo porque nosotros tenemos que saber
qué es lo que vamos a hacer, y cada uno de ustedes, como le digo, son profesionales, tendrán algún puesto intermedio, alto, en su clínica, son sus propios jefes, tienen personal a su cargo. Cuando usted hace la prueba al grupo suyo, o van a hacerla en su servicio, o van a hacerla en su hospital, usted tiene que entender cuál es el objetivo de hacer las pruebas. En este caso, la fase de mitigación es cubrir la totalidad de la población. O sea, es lo que tenemos que hacer en los lugares calientes, que tiene que hacer el gobierno, meterse con hisopado, meterse con pruebas serológicas y definir los porcentajes de infección, pero evidentemente el gobierno se queda corto, y no estamos hablando de Panamá, estamos hablando en todos lados. Inglaterra, Estados Unidos está súper rezagadísimo, en parte por política, en parte porque el virus pues, nos ganó la carrera. Nosotros siempre hemos hecho bastantes pruebas en Panamá, pero a pesar de eso, pues estamos rezagados porque solo estamos haciendo pruebas a los que tienen síntomas. Y evidentemente ya sabemos, y vamos a ver ahora, que los asintomáticos son súper importantes en la pandemia. En este sentido, las pruebas de mitigación pues, deben incluir una serológica, quizás periódica, y deben incluir algún tipo con una combinación de PCR o antigénica, ya que esto te va a permitir, esta combinación, detectar personas asintomáticas o sospechosas, por lo menos, como llamo yo, y sacarlos de circulación, que es lo que no se está haciendo. A estas alturas todavía, desgraciadamente a estas alturas no tenemos todavía un estudio de seroprevalencia real, y es una lástima. Yo digo, en la presentación me dijeron que bueno, estoy en los frentes y estoy en las redes, pero bueno, ni siquiera la voz de uno, pues que quizás tiene cierto conocimiento, pues fue escuchada, o por lo menos fue acogida, y no nos hicieron, o sea, no hicimos una serológica en mayo que debimos hacerla. Yo tengo estadísticas de personal de salud, pero no son, digamos, son serología de nosotros, no es una cuestión oficial, y hemos estado asesorando empresas y tenemos estadísticas de empresas que son sorprendentes, lo alto que pueden ser algunas empresas como los bancos, con una seroprevalencia de 12, 14%, y no toda es, digamos, el personal, sino que son comunitarios, y tan bajas como otras, hasta el 3% en algunas empresas. Lo importante es que esta estadística asintomática, yo la dejo esta diapositiva que dice 20%, esta es una diapositiva de mayo, y se sabe ahorita que este porcentaje puede ser hasta 40% en los asintomáticos. Sobre todo, lo que aumenta la incidencia de falsos negativos, porque la PCR, como vamos a ver ahora, que es el gold standard, es la prueba ideal para diagnosticar COVID, tiene una sensibilidad en su mejor momento del 70-80%. Sin embargo, si el paciente no tiene síntomas, la sensibilidad puede bajar a 40% o menos. Entonces, es decir, usted se hace 10 PCR no teniendo síntomas, y tienes COVID sin síntomas, y te haces 10 PCR y 4 te salen positivas y 6 te salen negativas. De una manera sencilla ver las pruebas, porque pues hay confusión. Las pruebas realmente son, si las quiere llamar de una manera sencilla, son las pruebas directas o las pruebas indirectas. Las pruebas directas para detectar el virus son las de RNA, la PCR, que hace una transcriptasa reversa, identifica y replica, digamos, porciones del genoma del virus, los cuales se traducen con una fluorescencia y se define la presencia del virus después de cierta cantidad de replicaciones. Y las pruebas indirectas, bueno, y en las directas está también las de hisopado para antígeno, que detectan porciones del virus, no necesariamente el genoma, sino porciones del mismo virus. Y estas directas todas son en hisopado o en fluidos. Digamos, fluido bronquialveolar, puede ser heces también, y el esputo y la secreción nasal, ¿no? Las indirectas son las que evalúan la respuesta inmunitaria, por eso se llaman indirectas, y son las de anticuerpos básicamente. Las anticuerpos que pueden ser rápidas, o las anticuerpos que pueden ser las tradicionales en sangre venosa, que no es que son lentas, pero demoran horas o un día en obtener el resultado. De esta manera usted puede básicamente definir los tipos de pruebas, directas e indirectas. Y entonces están las rápidas y las tradicionales en cada uno de los grupos. Esta gráfica en realidad está llena de curvas. Lo importante es la parte de arriba que va a ir apareciendo ahorita, es la franja de estas verdes y las franjas
rojas. Si usted ve las verdes, es la capacidad de detección de la prueba. En la PCR, cuando empezó la pandemia, todos decíamos, y como ustedes ven aquí, hasta 3 semanas, uno decía, y seguramente han escuchado casos en que la PCR después de un mes marcan positivo, pero no es la norma. La mayoría de los pacientes, la ventana de que la PCR salga positiva es cada vez más corta. Y ahí es donde pongo ojo en esta diapositiva y vamos achicando. Ese espacio verde de positividad de PCR se ha reducido y quizás en menos incluso de las 2 semanas. Se piensa que en la primera semana, en los primeros 3 días hasta el día 7, 8 es el momento ideal para captar los pacientes con PCR. Y lo que se pensaba antes, que la contagiado, de haber sido, de tener síntomas, perdón, e incluso en algunos casos de cinética de anticuerpos se ha visto anticuerpos antes de presentar síntomas. Esto obviamente también no es la norma. Lo que quiero decir es que no debemos quedarnos encasillados en digamos, en esta gráfica, encasillarnos y decirnos si el tipo tiene anticuerpos tiene que tener 2 semanas o 3 de infección. O si el tipo tiene PCR positivo, pues tiene que estar en el día 3 o 5. O sea, hay que tener, digamos, una flexibilidad de mente. Este virus es súper particular, súper peculiar. Y evidentemente, pues, las gráficas son para guiarnos, pero no para encasillarnos en eso y negarnos a algunas relaciones, ¿no? Sobre todo en los anticuerpos lo vemos en estas líneas punteadas, que son el IgM, el IgG, en la verde y morada, y yo estoy claro y seguro que han visto muchos pacientes con pocos días y ya en la primera semana tienen anticuerpos. O sea, hay que ser, digamos, un poquito flexible en este aspecto. Así que esta es importante porque la PCR ha perdido la capacidad, digamos, o la fuerza que tiene, y mucha gente todavía considera la PCR como infalible, y si te sale negativa me puedo ir por ahí, y ya sabemos que en su mejor momento, la PCR, que requiere pues de un estudio de laboratorio, es compleja, es cara, demora, muchos países demora. Yo he hecho la anécdota que la gente no habla de Panamá y se pone que no, que la PCR, que me demora mucho, que estamos en Panamá y somos una porquería. En Inglaterra, en abril, las PCR las llevaban a evaluar a Estados Unidos. O sea, se iban en avión, miles de pruebas de PCR en un avión de transporte transatlántico para ser evaluada, porque no tenían capacidad en Inglaterra de hacer las PCR con lo que tenían allá. O sea que esto es mundial. Cuando nosotros nos quejamos, digamos, creo que debemos poner la perspectiva de que muy probablemente en los demás países está pasando prácticamente lo mismo. Si no ahora, pasó antes o va a pasar. Y yo le digo a Rodolfo generalmente que no es cuándo te va a ir mal, digo, cuán mal te va a ir, sino cuándo te va a ir mal, porque todos los países eventualmente vamos a sufrir los mismos problemas prácticamente. Evidentemente, pues el sistema sanitario previo de nosotros es un sistema débil. Hay otros factores que son políticos, que no tienen que ver con la charla, pero pues en general los problemas son los mismos. Y esto pues es más o menos una forma en que vemos la transcriptasa, que son este proceso de transcriptasa reversa. La enzima recompone, digamos, o produce DNA a partir de las cadenas de RNA y las replica, y pues después se tira en una gráfica con una fluorescencia que es la que marca la positividad. Este es otro factor que hace el falso negativo famoso. Falsos negativos pueden darse porque la toma fue mala, como se dice, si no se tomaron bien la muestra, muy profundo o bien hecha, si es de los dos orificios, hemos tenido esa discusión con Rodolfo, si es de nariz con faringe, etcétera. Todo eso influye en el eje operador dependiente, pero también el aparato requiere de los ciclos que llamamos, o las fases en las que se hace la replicación del genoma, y si la técnica o el aparato hace 30 ciclos y el virus el genoma se iba a aparecer en la replicación 32 o 34, entonces eso influye en que usted diga que una persona es negativa o positiva. La mayoría de las pruebas, todas son tan validadas por el Gorga. La mayoría tienen la misma cantidad de ciclos, pero no todas son idénticas. Entonces, eso influye un poquito también para que tengan una perspectiva de que pues hasta incluso la parte del aparato puede incidir en los falsos negativos. La técnica exacta que se use, ¿no?
Así que por eso es que la prueba pues no es perfecta. Y eso es súper importante. Ya aquí está la foto después de la toma de la muestra, que debe ser medido el hisopo antes, hasta el ángulo, pues, hasta la faringe, y hasta la nasofaringe, perdón, al fondo de la nasofaringe, y que tener en cuenta que el BAL es el mejor fluido. Evidentemente no le vamos a estar haciendo lavado broncoalveolar a los pacientes, pero pues el esputo, y se puede aumentar un poquito combinando la parte de la nariz con la faringe, que también pues tiene un porcentaje bajo sola, ¿no? Incluso en ese, como le digo, en ese residuales, en aguas residuales se mide, y lo están haciendo en algunos estados en Europa, para predecir el comportamiento de la pandemia en las excretas. O sea, se hace hisopado de las aguas residuales y se puede obtener. Esta es una característica de la PCR, ya sabemos, es bien cara, toma entre 1 y 3 días el resultado. Por eso, pues, para el objetivo de vigilancia epidemiológica no es muy buena prueba, porque demora 3 o más días en obtener el resultado. Lo que nosotros queremos hacer aquí o plantearles, digamos, es la utilidad en todos los aspectos. En el aspecto individual, la PCR es el mejor. Pero si usted va a hacer y si va a hacer cuarentena o aislamiento, pues definitivamente pues la PCR la puedes hacer y esperas tranquilo en tu casa. Pero si estás haciendo vigilancia en un lugar donde hay médicos, donde hay odontólogos, usted está en el hospital, en centro de salud, etcétera, y usted necesita resultados rápidos para tomar decisiones del personal, se va, no se va, quién es contacto, cuánto tiempo se va, o sea, necesitamos pruebas con resultados rápidos. Y mi pensamiento, y creo que es lo que está pasando en todos lados, en Estados Unidos, en Corea, en Alemania, es que las pruebas rápidas van a dominar el mercado por la facilidad y la frecuencia en que la puedes hacer. Máxime todavía, y va a venir, ya están evaluándose pruebas de saliva, de esputo, de saliva, y que creo que van a resolver mucho porque van a hacer pruebas que usted agarra como un chicle Wrigley, como una lámina de chicle de ese tamaño, le van a dar donde la va a insertar y usted va a escupir o botar la saliva ahí y se la puede hacer todos los días. Probablemente sean pruebas baratísimas, que cuesten $3 la tira, y usted se hace todos los días una prueba antigénica en la saliva y el día que marque, pues está type, se quedó en su casa. Así que pues el futuro próximo es ese. En Panamá van a llegar pronto. Ya están, creo que, evaluándose algunas pruebas de saliva, o por lo menos se van a someter los papeles. Y esto por lo menos en aeropuertos, en hospitales, en lugares donde tenemos que tomar decisiones rápido va a ser vital, ¿no? E incluso en el futuro para las escuelas y todo, cuando planteemos el retorno ese. Esta es una gráfica que yo he ido adaptando y es la ventana que tiene de la PCR, que ya les dije que se había reducido mucho a 15 días y cuidado, es hasta menos de 10 días. Y el periodo de contagio de la persona, que ya sabemos que puede ser desde 2 días antes, ¿no? Asumiendo que la persona se contagió o ese día agarró el virus, hacemos una evaluación y hay un estudio que hizo una evaluación de la eficacia de la PCR a lo largo del contagio y de la presentación de los síntomas, y vamos viendo que los falsos negativos, es decir, si usted se hace una PCR el día que le cae el virus a usted, es 100% probable que le va a salir negativa, aunque ya tenga el virus y vaya a ser enfermo. Esto es más o menos lógico. Pero ya unos días después, 5 días antes de presentar síntomas, todavía, y ya está, digamos, contagiado, pero está incubándolo, el falso negativo es 62%. O sea, hace 10 PCR una persona. Yo no lo quiero decir como que usted hace PCR a 10 personas y 6 salen negativos, que también se puede ver así. Pero individualmente, si usted está contagiado, usted se hace 10 PCR, en la forma de verlo, 6 le van a salir negativas. El día que el paciente tiene síntomas, el falso negativo baja, o sea, los positivos reales suben hasta casi 60 y pico por ciento, pero todavía hay un 40% de posibilidad de que a usted le salga una PCR negativa, falsa. Y esta es una de las explicaciones por las cuales el MINSA, que la gente se queja de que no, que llamé al MINSA y me dijeron que hoy es jueves, que me dijeron que fuera el sábado, o que fuera el lunes. Y dicen que es porque el MINSA vale cebo, que no le importa con la gente, y es que en realidad tú mejoras el performance de la PCR. Eso quizás era ideal antes. Ahorita pues sí hay que hacer el PCR lo más pronto a todo el mundo, por lo que estamos, pero hace un par de meses usted escuchaba que a la gente le decían, venga en 3 días, venga en 5 días, quizás todavía lo hacen, porque mejoras el performance de la prueba. Después de 4 días, y en la primera semana, después del tercer día, entre el día 3 y 7,
el falso negativo es 20%, es el mejor momento de la PCR, o sea que la sensibilidad llega a 80%, así que mejora la eficacia del resultado. Y mire que cae ya al día 12, 14, el falso negativo vuelve a ser 66%. O sea, la ventana cada vez de la PCR es más chica. Es por esto que en asintomático, en la parte previa, y cuando ya el paciente ha mejorado, digamos, si el paciente tiene ya 10 días, como sabemos que es contagioso, y quizás si tú no tuvo síntomas, pues ya no es contagioso, la probabilidad de falso negativo es súper alta. Es una prueba que no ayuda mucho en vigilancia epidemiológica sola, porque tendrías que hacerla muy frecuentemente. Tú tendrías que hacer, por ejemplo, lo que estamos asesorando a Copa, en piloto, tendrías que hacer una PCR semanal o una antigénica semanal. O sea, una PCR semanal y el resultado lo tienes en 5 días, ya le toca la PCR en 2 días de vuelta cuando se le hiciste. O sea, es un poco impráctico, ¿no? Así que pues ahí se imponen las antigénicas probablemente, aunque algunos países van a pedir la PCR con 72 horas antes para viajar y todo esto, ustedes ya van a saber eso. Pero le pongo el ejemplo, ¿no? O sea, si usted es piloto o es una persona crítica, un intensivista, y que te van a hacer una PCR semanal y el resultado no va a estar inmediato, eso va a ser algo bastante conflictivo para tomar decisiones. Fuera de que la persona a la tercera PCR te va a estar insultando, de que estás haciendo PCR cada rato, hisopado, pues. Así que pues hay que hacer, digamos, otras combinaciones. Como le decía, la prueba de saliva hace mucho mejor, no es traumática y tú puedes expectorar o escupir ahí fácilmente. Esta otra forma de verla, que es lo mismo, los falsos negativos, los porcentajes negativos de PCR, como son pues altísimos, casi 100%, y días antes del manifestar síntomas, pues empieza a mejorar, o sea, los porcentajes negativos bajan. El mejor momento de la prueba con la minoría de falsos negativos, lo que les dije en la primera semana, pero luego empieza a subir progresivamente de nuevo los falsos negativos. Otra forma de verlo igual, esta es la probabilidad de detección que va cayendo a lo largo del tiempo. Se mantiene alta en el día, en su mejor momento, el día 4, 5, 6, y empieza a caer, y los diferentes colores son los diferentes fluidos donde se puede obtener. En el tracto respiratorio vean que la pendiente es más rápida y cae mucho más vertiginoso. En ese se mantiene bastantes días más, hasta el día 15, por eso que también se puede utilizar de esta forma, pero pues no he escuchado que nadie clínicamente le hagan PCR a las S, ¿no? Pero pues igual tienden a la caída a lo largo del tiempo. Las pruebas de antígeno tienen una sensibilidad un poquito menor que las de PCR, es 70%, o sea, es, digamos, el 85% del valor de la PCR, que eso confunde a la gente, porque la gente dice, bueno, la PCR tiene 80%, y en el inserto de la antigénica dice que la antigénica tiene 85-90%. Bueno, y dicen, oh, la antigénica es mejor que la PCR. No, no, es 85-90% comparado con PCR, que es el gold standard, ¿no? Así que siempre tienen ustedes un 10% del valor de la PCR por debajo. Y por eso digo que en asintomáticos, donde la PCR tiene un 45%, 40%, si usted le quita el 10%, con antigénica tiene un 30 y pico por ciento, es muy similar. Y es una prueba que te da un resultado rapidísimo, en 15-20 minutos. Es muy buena para estos aspectos epidemiológicos y de vigilancia. La técnica es similar, solo que el hisopo se inserta luego en un buffer que viene con ya, digamos, un tipo de tubo pequeño de plástico y se agita y luego se le pone un gotero, una tapa gotero y se tira la gota y es similar a una prueba serológica o una prueba de embarazo, ¿no? En 15-20 minutos está el resultado. Es mucho más barata, $40, puede conseguirla incluso por menos si hace por cantidad. Así que pues una prueba que a mí me gusta mucho como vigilancia epidemiológica. Si usted lo va a hacer, la prefiero sobre la PCR. Esto es lo mismo, tiene un valor predictivo positivo bueno, y ahora que hablo del valor predictivo positivo es otro concepto, hablando de sensibilidad y especificidad. En general, la PCR, la antigénica, tienen un gran valor predictivo positivo. Es decir, usted le va a creer mucho más a las verdaderas, a las positivas, que a las negativas. El ejemplo clásico, una esposa o un primo que, bueno, la gente yo digo que se vuelve loca a veces con la pandemia, o no quiere creerlo, y se hizo 5 PCR en días seguidos de la semana.
La primera le salió positiva, obviamente, el lunes. Y me llamó el viernes, me dice, me he hecho 5 PCR. ¿Tú qué crees? Yo, las últimas 4 fueron todas negativas. Yo le dije, ¿tú tienes COVID o tuviste COVID? Porque la primera es positiva. O sea, las otras es posible que sean falsos o negativos. Es muy posible. O sea, que el valor predictivo positivo de las PCR de hisopado, o sea, de las pruebas de hisopado, son altísimas. Créale al positivo. Si sale negativo, ojo. Obviamente puede ser un verdadero negativo, pero si el paciente tiene antecedentes, historia, síntomas, hay que creerle más a los síntomas y a que se ha hecho, digamos, a que tuvo contacto con una persona y pensar que puede ser un falso negativo. Y esto es lo que dice el Gorgas cuando el paciente es sintomático, si usted usa la antigénica, tiene que realizar la PCR para confirmar. Esto ahorita quizás no sea una norma, porque digo, como estamos, preferible que el paciente que tenga síntomas, como le salga la antigénica, pues lo deja en la casa 10 días, pero esto es para sintomáticos, como dice aquí. En asintomáticos, si usted trabaja con antigénica, no, yo pienso que es casi equiparable a la PCR. Y las serológicas, que son unas pruebas muy buenas, pero han sido totalmente prostituidas, mal traídas. Pongo el ejemplo en Colombia están no prohibidas, pero no están aprobadas y pareciera que no sirvieran. Y yo digo que ninguno de los extremos es bueno. El hecho de que aquí tenemos una serológica en cada esquina y la vendían por Encuentra 24, las rápidas, una gente de catering, o usted puede ir a hacerse una serológica, pues, hablo mucho de Rodolfo porque tenemos comunicación casi frecuente en chats que compartimos y en experiencia de pacientes, pues, y pues, y él sabe, porque la gente a veces hace la serológica porque sí, pues, me dieron ganas de hacérmela, y entonces, cuando sale el resultado positivo, pues, lo llaman a él, me llaman a mí, llaman a otro, llaman a fulano, y no saben qué hacer con el resultado. Entonces, ese es un extremo malo, por lo cual las pruebas han perdido credibilidad, porque pues no se deben utilizar de forma individual, o sea, se deben utilizar de forma individual apoyando a un diagnóstico clínico en una persona que está en intensivo con un cuadro sugestivo de COVID, salen las PCR negativas, repetidas, entonces tú haces una serológica para tener una idea. En ese sentido, ¿no? Retrospectivamente te puede ayudar el diagnóstico. Hoy por hoy no son pruebas diagnósticas de COVID. En unos meses lo serán cuando ya tengamos un contagio significativo en la población, y probablemente estas pruebas en un año usted las vean en la farmacia como pruebas de embarazo, pero ahorita mismo no deben ser utilizadas, digamos, sin asociarlas a una encuesta, a un estudio clínico adecuado y con una evaluación de riesgo previa, ¿no? La primera pregunta que yo le hago a las personas que me llaman para hacerme esta consulta, le digo, ¿para qué te hiciste la prueba? O sea, porque tiene que haber una razón. Si ya me dice que, como dice el famoso panameño, para joder, ya la cosa está mal. Porque después viene con el resultado y yo le tengo que dar recomendaciones, pero no cree en las recomendaciones o no las quiere hacer porque se siente bien. Entonces vuelvo y cierro la llamada, siempre cierra con la misma pregunta. ¿Para qué te hiciste las pruebas? O sea, si no vas a tomar decisiones con la prueba, pues entonces mejor no se la haga. Esa es una de las recomendaciones con la serológica. Y poniendo el ejemplo de Colombia, en Colombia no están validadas, no las usan ni siquiera. Y yo le digo porque estamos asesorando a Copa y planteamos la posibilidad, y el médico allá nos dijo, eso no lo tienen ni siquiera considerado, las usan en hospitales. Quizás están demasiado restringidas, pero hasta cierto punto hubiera podido ser tener un balance o un término medio aquí, en el que siempre yo postulé que las serológicas debían ser controladas, debían ser reportes obligatorios también, si no para diagnosticar, pues sí para tener un control de qué está pasando con la seroprevalencia, y ya tuviésemos información. Si sumáramos todas las pruebas, digamos, de los hospitales privados, tendríamos una cosa valiosísima, aunque no fuese sesgado, porque el que se va a hacer la prueba es porque piensa que tiene COVID, y quizás sería un valor un poco, digamos, sobreestimado, pero tendríamos una idea del porcentaje de positividad de pruebas serológicas en Panamá. Y como yo le digo, en la empresa que tenemos oscilan entre el 3, las mejores, que son pocas, y entre 10 y 12% la mayoría, como está ahorita, y las que más tienen 15 o 17%, que es escandaloso, ¿no? Para el porcentaje. Y en lo que hablamos con Rodolfo también, que siempre le traemos, porque estamos conversando de estos temas, que vamos a llegar al herd immunity, a la inmunidad de rebaño, probablemente antes que llegue la vacuna, al ritmo que vamos, sobre todo en Panamá. Y estas pues detectan la presencia de anticuerpos. Hay rápidas, las pruebas otras que son tradicionales venosas. Las rápidas también han sido un poquito mal vistas por la parte de tecnología médica, porque saca un poquito al tecnólogo. Esta prueba se puede hacer al pie del paciente, no necesitas nada más que sacar una gota de sangre
y aplicarla y tenerla en un lugar adecuado. O sea, y entonces pues muchos tecnólogos dicen que estas pruebas son de Mickey Mouse, etcétera, pero en realidad es porque es una prueba rápida que, digo, cuando tú te haces una prueba de embarazo en la farmacia no necesitas un tecnólogo para hacértela. Recoge la muestra de orina y tira la gota en el hueco, en el orificio. Entonces es lo mismo, pero bueno, aquí vamos a tener que adaptarnos. Estas pruebas tienen una sensibilidad y especificidad muy parecida a las de sangre, no porque sean rápidas, son peores, son muy, muy similares. Eh, Así que pues, y tienen el mismo factor, digamos, de falsos positivos que pueden haber. Antes había muchísimos más falsos positivos con estas pruebas serológicas, ahorita mismo hay cada vez menos. Y lo que decía del valor predictivo positivo y negativo, en estas, la serológica, usted tiene que creerle mucho más al valor predictivo negativo. O sea, cuando te sale un negativo, es muy, muy probable que esa persona no está expuesta a COVID. Cuando sale positivo, lo mismo de siempre. Tráeme la encuesta, dime qué paciente me estás hablando, qué tipo de persona es médico, está expuesto, no está expuesto. Y yo pongo el ejemplo en todas las charlas de no es lo mismo hacerle una serológica a mi mamá, que está hace 5 meses en la casa, o a mis hijos que no han salido en 130 días, que hacerle una serológica a mí o a Rodolfo, que está haciendo hisopado, o al que esté al frente de batalla. Es muy diferente que salga positiva la IgM en esos casos. Pueden haber casos de reacciones cruzadas con otros virus, pueden haber reacciones cruzadas con la vacuna de la influenza, que está reportada. Aquí nos vacunamos hace poco, así que eso puede influir en algunos resultados, pero la historia clínica te va a indicar eso. Y en estos webinars que hemos tenido, pues también se habla de la IgA, que han visto en algunos resultados de serología, como rápida de IgM, asociada a la IgM, y es un anticuerpo que se eleva más rápido incluso que la IgM, así que por eso lo van a ir viendo. La sensibilidad de las pruebas serológicas es de 30% en la primera semana. Esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablan mal de las serológicas. Muchas veces de los españoles dijeron, no, que las serológicas tienen 15%, son chimbas, pero es que digo, usted no puede diagnosticarle COVID en el primer día de síntomas y hacerle una serológica esperando que va a salir positiva. Si ya sabemos que los anticuerpos se producen usualmente después de la primera semana y en algunos casos en los primeros días, pero es imposible casi que el paciente tenga anticuerpos el primer día de síntomas, es evidente que las pruebas serológicas van a fallar, pero fallan porque no puedes evaluar algo en realidad que no existe, ¿no? No es que están fallando. Así que eso hay que tenerlo en cuenta cuando evalúen serológica. Y lo otro es que las serológicas se comparan contra PCR, que es como comparar una bicicleta contra una moto. O sea, es una prueba completamente distinta. Entonces tú tienes un paciente PCR positivo y a la semana te le hace la serológica, pero si la PCR tuvo algún problema o es falso negativo y te sale una serológica positiva, la serológica está mal, la serológica está errada y no puede ser la PCR la que está errada. Entonces hay que tener esa perspectiva de que todavía no hay una serológica perfecta como para tomarla de gold standard. Quizás las ELISA, las de neutralización, que son un poquito complejas, pero eso es un fenómeno a tomar en cuenta, ¿no? Que la sensibilidad pues es baja en la primera semana y no podemos esperar tenerla. Así que podría, ya les dije, falsos positivos, tiene un alto valor predictivo negativo, hay que creerle mucho al negativo de las pruebas serológicas. Y porque bueno, la gente piensa que soy proponente de la serológica, yo no soy proponente de realidad, yo soy proponente de cualquier prueba, ya le he dicho que si usted me da una prueba, pues yo la uso para monitorizar y para hacer vigilancia, pero hay diferentes estudios positivos, hay conflictivos, no son pruebas perfectas, ninguna prueba de COVID es perfecta, eso es lo que tener en cuenta. Aquí, como menciono, falsos positivos en estudios han descrito con otros coronavirus, con virus de influenza, tanto las de ELISA como las pruebas de point of care, que llamamos las pruebas rápidas. Así que pues no es algo exclusivo de una de la otra. Y este es un estudio donde se ve que en el quinto día, cuarto día, ya hay anticuerpos formados. O sea que esto tampoco debe extrañarlo, que usted hace un diagnóstico de un paciente COVID reciente con síntomas un par de días y por casualidad la serológica marca positiva, ¿no? Este es un metaanálisis que se hizo hace poco, que es bastante bueno, pero que tiene limitaciones porque no le hace mucha justicia a las pruebas serológicas, sobre todo a las rápidas. Agruparon diferentes estudios con diferentes tecnologías, que es las de quimioluminiscencia, que se llaman CLIA, las lateral flow son las rápidas, las pruebas de cassette, y las de ELISA
y pues todas en general pues tienen un alto valor predictivo negativo. La mayoría tienen 97-98%, que ya les dije que todas las serológicas pues usted le cree bien a las negativas. Las positivas, si usted ve aquí, dice, bueno, las de cassette son malas, 66%, pero en realidad si usted se pone a ver la forma como agruparon la cantidad de pacientes por estudio, pues no ayudó mucho a la evidencia para las serológicas rápidas, ¿no? Así que eso hay que tener en cuenta. Era el riesgo que ellos mismos mencionan aquí, que era muy heterogéneo los estudios, y los estimados pues no son generalizables realmente. La conclusión es un poquito apresurada. Y aquí, pues, como les mencionaba, pues la mayoría de los estudios de quimioluminiscencia en esta referencia se hacían en la segunda semana con la quimioluminiscencia. Y los estudios de ELISA y los estudios de cassette o de flujo lateral, que son las pruebas rápidas, el 30% de los estudios se iniciaban en la primera semana. Evidentemente la sensibilidad en esa pues era muy alta y pues había una diferencia muy grande. Además, otras infecciones concomitantes se podían describir en los estudios. Casi todos de la lateral tenían estudios con infecciones concomitantes y solo uno de CLIA, o sea, que no había factores confusores para falsos positivos. Evidentemente estaban como que el metaanálisis orientaba pues como que para que las quimioluminiscencias fueran recomendadas como muy superiores y no lo son. Otra cosa que hay que importante mencionar, hablando de los anticuerpos, que ya sabemos que los anticuerpos se pierden, se pueden perder en los pacientes asintomáticos o leves después de un tiempo, pero no necesariamente se pierde inmunidad. Y es porque pues la inmunidad que se da para el coronavirus es combinada, celular con humoral. Y pues esto pues influye mucho en algunos casos en que después de haber tenido COVID, yo he tenido varios casos, en hotel, leve o pacientes asintomáticos, al mes pues todavía no marcan anticuerpos y no lo levantan. Así que esto puede darse, esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso pues que tampoco podemos pasárnosla o como que las pruebas serológicas sean confirmatorias diagnósticas todavía. Esta diapositiva es para mostrar la proliferación viral, que es muy, muy importante en la línea punteada alta, en los casos con mucho más síntomas y menor la proliferación viral, y por ende entonces la captación del virus, y por eso las pruebas fallan en asintomáticos, en los pacientes que tienen síntomas leves o asintomáticos. Y de la misma forma, la elevación del anticuerpo IgE, la concentración de IgE es más alta y más sostenida en pacientes severos que en pacientes leves o asintomáticos. Así que se comporta distinto la cinética de anticuerpos y incluso eso se traduce en la proliferación viral y en la captación del virus en diferentes pruebas. En resumen, estas pruebas, la de PCR, pues, mire que cuando empezó esto en marzo, y la diapositiva la teníamos, decía 90 y pico por ciento, ya sabe que es 80% en su comportamiento en la vida real, en su mejor momento. Las serológicas pueden variar entre 84 a 95% y van subiendo conforme pasan los días. Evidentemente, pues mientras más tiempo pasa, el anticuerpo se afirma más como positivo y la sensibilidad y especificidad de antígenos que pueden ser un 70%, 65-70%. Así que este es para poner en perspectiva las tres pruebas. Y esto es repetición de la primera diapositiva, donde yo la ponía que la ventana terapéutica de la PCR cada vez es menor. La ventana terapéutica, no, la ventana diagnóstica, perdón, con PCR cada vez es menor. Y esta es una guía, porque tampoco es norma, regla, porque todo depende de la historia del paciente, pero pues usualmente los peligrosos, los pacientes sospechosos van a constituirse los que tienen IgM, ya sea combinada o sola, con IgG, como estadio temprano y que pudieran pues ser, en el caso de ustedes, en hospitales, en clínicas, personas que se pueden nombrar como sospechosas y que yo recomiendo aislar si la persona tiene riesgo, factor de riesgo, unos 5 a 7 días, ¿no? Pensando que el anticuerpo tiene unos días de estarse exponiendo y que la persona es contagiosa por 10 días con síntomas, los 10 días que tiene síntomas. Aquí, pues, característico, pues, el falso negativo, y a pesar de la PCR, en esta vigilancia epidemiológica,
Si el paciente va a retornar al trabajo, si el paciente está en un protocolo de vigilancia, y aunque salga la PCR, nosotros mandamos a esta persona unos 5 o 7 días a aislarse. Y no podemos decirle que tiene COVID, no lo vamos a confirmar que tiene COVID. Pero en este caso, como yo le digo, hay que ser un poco egoísta y la intención de la prueba es proteger el hospital, proteger el medio, proteger la empresa, proteger su clínica. Entonces, si usted retira a esa persona, no es que está haciendo un diagnóstico de COVID en esa persona, lo que usted está haciendo es evitando que esa persona, si tiene COVID, porque tiene un porcentaje de positividad cierto alto, pero no 100%, si es realmente COVID con falso negativo, no va a contagiar a su personal. En una segunda instancia, usted hace otra serológica o de otra forma, usted puede confirmar si el paciente tuvo COVID. Si le hace una serológica al mes, en su protocolo de vigilancia, lo vuelve a hacer al todo el grupo y esa persona le marca IgG con IgM, usted dice, mira, aunque no esté en la estadística del MINSA, ni oficialmente sea COVID, tú tuviste COVID y no te diste cuenta, porque ya tienes dos serológicas, que yo digo, y le converso a Rodolfo también, que las dos serológicas positivas, incluso Trump en sus locuras propuso muchas cosas locas. Una de las cosas que propuso era hacerle dos serológicas a las personas y eso no es descabellado, eso se llama evaluación ortogonal. Tú haces dos pruebas serológicas y aumentas la posibilidad, la eficacia de esa prueba. Si te salen dos serológicas, por eso muchas veces yo recomiendo repetir la serológica, sobre todo si no hay muchos factores de riesgo y la persona no tiene una serológica previa, que bueno, repítele la serológica y si marca positivo, aíslalo porque ya dos serológicas es raro que salgan falsos positivos. Lo otro con la serológica, que siempre es un tema común y que no tengo en la charla, pero siempre lo comentamos, es el que los valores que dan en las de sangre venosa, las serológicas, estas pruebas son semi-cuantitativas, no son cuantitativas. O sea, no es que usted está viendo cantidad de anticuerpos y el que tiene 2 tiene más que 1 y el que tiene 3 tiene más que 2. Esto no necesariamente es así, eso es un índice de refracción de luz del complejo antígeno-anticuerpo que se forma al hacer la prueba. Entonces, positivo es positivo, intermedio es intermedio y negativo es negativo. No hay que sobreinterpretarlo. Obviamente algunos valores se correlacionan con cantidades, pero no siempre es así. Entonces, usted no se deben, que como lo han hecho malamente en algunas policlínicas, me han mandado personas que se han hecho 3, 4 serológicas en una semana para ver cómo van los anticuerpos, si van subiendo y bajando, y no, eso es una locura. O sea, usted va a tener estas pruebas, el 95% de las que tenemos son cualitativas, las de cassette, o semi-cualitativas o semi-cuantitativas, las de sangre. Algunas ELISA y las neutralizantes son cuantitativas. Y les digo que la cuantificación de anticuerpos se hace por medio de títulos. Uno en 80, uno en 160, uno en 320, uno en 340. Mientras más alto es el número de la tasa esa, pues tiene más anticuerpos la persona. Así que se hace por medio de diluciones, no por cuantificación de miligramos, para que lo tengan claro. Entonces, en cuanto a esta aplicación, pues, para la trazabilidad, tiene mucha importancia porque, como les digo aquí en esta gráfica, la incubación de la persona, que son de 5 a 14 días, y que por eso es que la cuarentena del contagio debe ser 14 días. Sin embargo, cuando la persona tiene síntomas, esa persona tuvo digamos, algunos contactos. Si nosotros hacemos la PCR en este momento y nos regresa 5 días después, ya a los 5 días, esta persona que era contacto se convirtió en sintomática probablemente. O incluso, aunque no sea, y es asintomático, que es lo que más frecuentemente ocurre, la persona ha esparcido el virus por todos lados. Sin embargo, si nosotros tenemos esta persona sintomática, le hacemos una prueba antigénica, que es muy eficaz en sintomático, marca positivo, podemos hacer lo que llamamos un case finding, una búsqueda intensiva, y hacemos pruebas a los contactos inmediatamente, e incluso ya podemos aislar a esta persona, aunque salga negativa, usted le va a decir por ser contacto del sintomático que ya marcó su PCR, su antigénica positiva, se debe aislar por 14, mandar a cuarentena por 14 días. Vamos más allá, incluso ahorita, pues en los movimientos que estamos involucrados de todo Panamá y todo esto, se está proponiendo, que es una cosa interesante, que obviamente el que tiene síntomas, aunque salga negativo, se aísle por 10 días, por lo menos, pero incluso mandar a cuarentena a las personas contacto de estos pacientes que tienen síntomas y que no tienen prueba positiva, porque ahí está el meollo
problema y la explicación de por qué tenemos tanto contagio y que la gente piensa a veces que, oye, pero yo ni siquiera he estado con nadie positivo, ¿cómo fue eso? Probablemente estuvo con una persona que fue contacto, que está sintomático incubando y que ya puede contagiar. Esos son los días previos a presentar síntomas. Esto, pues, evidentemente, pues la fórmula debe incluir testeo. El gobierno, pues, no se ha quedado corto. Estos movimientos de todo Panamá y las empresas se les insta a hacer pruebas, de esta forma ayudar y colaborar. Pero, pues, toda estrategia de contact tracing tiene que ir con testing y el testing tiene que ser rápido. Y esto es una medida en este cuadrante que ven aquí a la derecha arriba, de bajo costo y de mucha eficacia, ¿no? Es de las más eficaces en cuanto a reducción de la pandemia. Evidentemente, pues el uso de máscara y de otros de EPP, pues es importante, es una estrategia de bajo costo, pero para reducir contagio acelerado, pues el testing y el contact tracing y la cuarentena inteligente es importante. ¿Qué pasa con el contact tracing básico? El contact tracing básico es eficaz dentro de 3 meses o hace 2 o 3 meses. No es eficaz ahorita. Contact tracing básico es que usted agarra el positivo y busca sus contactos y los aísla y se queda tranquilo. Evidentemente, la cuarentena en los pacientes contactos que no tienen síntomas ha sido difícil de controlar porque el paciente no tiene síntomas y se va. Sin embargo, el número de personas que están contagiadas ahorita y multiplicado por el número de contactos que tiene, con lo que ven aquí, baja cantidad de personal que tenemos, no tenemos suficiente testeo y evidentemente pues estamos en una fase no temprana de la pandemia ni tardía y estamos con un montón de casos. O sea que el contact tracing básico no es eficaz. Eso ya se ha demostrado en todos los países, incluyendo en Inglaterra, que lo usé mucho de ejemplo porque estuvimos parecidos a ellos por un tiempo. En cuanto a tiempos y problemas, Inglaterra se parecía mucho a Panamá, por razones distintas, pero se comportó similar la estadística, proporcionalmente hablando, es el protocolo de case finding. ¿Qué hace con case finding? Hacerle prueba a todos los contactos, no solo aislarlos, sino hacerle pruebas para ver si se convierten en casos y multiplicar el tracing, ¿no? Y esto, como les decía, la evidencia ya se hizo en Inglaterra, un artículo evidente que el test and trace solo es débil y no es ideal. Y porque no se controla realmente ni la vigilancia se hace completa. Entonces, esto en parte de Inglaterra, como le digo, es una réplica, en todos los países ocurre, retrasos en todos los estadios en cuanto a hacerlo, a las llamadas, en cuanto al resultado de las pruebas, y entonces se da el protocolo de case finding, en el cual se involucra a la empresa privada también. Ellos lo hicieron, y que es una de las estrategias que se está haciendo ahorita, involucrar a la empresa privada para apoyar el testeo y hacer aislamientos inteligentes, apoyado por la empresa, y que la empresa, evidentemente, si quiere prosperar, pues necesita tener sus empleados sanos para poder avanzar pues, y reaperturar óptimamente, ¿no? Entonces, la mentalidad es testear a todos los que estén potencialmente infectados. Tienes un salón con un positivo, le haces hisopado a todos los niños del salón, no importa quién fue contacto, tú le haces hisopado a todos. Y esto, pues lo que ocurre, si tú no haces case finding, que es test and tracing más testeo a los contactos, entonces vas a dejar varios casos, digamos, guindando, y esos casos se multiplican en cientos y miles de casos a las pocas semanas. ¿Y por qué hacer esto? Porque los estudios sobre asintomáticos ya abundan y cada vez más los hay. Esta estadística de recopilación de barcos, de shelters o casas de personas, de cuidado de personas, indican que hay muchos, y unas poblaciones como vos, que hicieron estudios completos de la población, indica que muchos se contagiaron de forma asintomática. Y el porcentaje, como usted ve en todas las, digamos, en la tabla, creo que uno es 6%, pero la mayoría están arriba de 25 o 30%. Y el promedio es 40 o 45%. Y eso era hace unos meses. Mi teoría sobre los asintomáticos es que han aumentado más todavía los asintomáticos porque, uno, la mascarilla reduce la carga con la que te puedes contagiar y la carga viral está asociada a severidad. O sea, no es lo mismo que tú te expongas al virus
por 4 horas con tu pareja, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 10 horas, a que estés en otro cuarto. Por eso el aislamiento es importante y la cuarentena en las casas es importante. La gente me pregunta, bueno, pero ¿y qué tengo que hacer en la casa si igual no vamos a contagiar? No, señor. Usted usa mascarilla, vajilla de plástico, aísla al enfermo en su cuarto, etiqueta respiratoria, y como yo digo, pues he vivido casi todas las fases. Mi pareja se contagió a través de los niños probablemente, no sabemos, pero es una teoría. Ni las nanas, ni mis hijos, o sea, solamente se contagiaron 2 personas más de los 8 que vivimos en la misma casa. Así que pues es una prueba de que no necesariamente porque tú seas incluso pareja te tienes que contagiar. Si tienes ciertas medidas, puedes reducir la probabilidad de contagio. Y básicamente es esto. Si tú usas, una de las teorías es que ahorita como estamos más acostumbrados a usar mascarilla que en marzo, probablemente la carga viral es menor y hay muchos más asintomáticos entonces que antes en la pandemia, ¿no? Así que es un factor, digamos, a considerar que también hay estudios sobre eso. Entonces, en la reapertura y retorno, yo pongo esta charla como empresa, incluso de esta forma se la digo a los hospitales, a los servicios, y yo siempre insto que las clínicas, los servicios, las policlínicas, cada institución, el complejo donde yo trabajo, que hemos fallado, no hemos hecho un protocolo, o sea, le exigimos un protocolo a todo el MINSA, a todas las empresas, pero pues, y lo tengo que decir, yo iba al MINSA hasta hace un tiempo y hasta un tiempo no fue que se instauraron protocolos óptimos en los edificios del MINSA, que son, el que conoce de salud, pues ha ido a esos edificios y pues son áreas que no están muy bien ventiladas, son pequeñas, cerradas. Entonces, creo que como digamos, una autocrítica, cada entidad de salud tiene que hacer un protocolo igualito como si fuera una empresa que va a abrir, sobre todo porque todas las profesiones, y ustedes lo saben más todavía, son profesiones de riesgo. Estamos expuestos, ustedes aerolizan y hay discusión sobre eso permanentemente. Tratan pacientes por periodos prolongados, en áreas cerradas, etcétera. O sea, ustedes tienen un riesgo especial, igual que nosotros que vemos pacientes respiratorios. Así que lo que uno tiene que quedar y manejarse es como si, no, yo soy médico, bueno, yo me cuido, me uso mi EPP y todo el mundo tranquilo. No, servicio tal. Nosotros como servicio de inmunología hicimos un protocolo de atención en alergología. ¿Cómo vamos a trabajar cuando regrese la consulta normal? No podemos trabajar los 4 a la vez, todos los días, ni todas las horas. O sea, tenemos que espaciarnos, tenemos que hacer un flujo de entrada, un flujo de salida, cuántas enfermeras va a haber, cuántos pacientes pueden estar en los butacas, y eso solo lo sabemos los inmunólogos. Ustedes como odontólogos tienen que decir cuántos odontólogos vamos a trabajar, si vamos a compartir un cubículo, no, o sea, si está arriba cómo hacer el flujo del aire, el filtro, cuántas personas van a trabajar, cuántas personas por hora vamos a atender, o sea, todo eso tiene que estar normado y definitivamente pues ustedes tendrán que adherirse a lo que saben los expertos en odontología, ustedes mismos con la lógica y utilizando pues como base los protocolos de las empresas que tiene el MINSA, ¿no? Y uno de esos de los aspectos que implica la resolución 405 es el monitoreo de síntomas, pero el monitoreo también con alguna forma de testeo. No lo ponen obligatorio, pero lo alientan. Esto evidentemente no es barato, sale costoso, y la forma más, digamos, práctica o la forma eficaz, digamos, de un protocolo lo da resultados rápidos, que sea barata, pero que sea frecuente. O sea, el testeo frecuente es la que te da la clave. Y es lo que digo que hace caro el protocolo. Ningún protocolo es perfecto. Estamos buscando personas que no tienen síntomas y ya vimos que las pruebas ninguna es 100% eficaz, menos en pacientes sin síntomas. Así que esto evidentemente no es un ensayo de error, pero son protocolos que se van adaptando a la empresa. Si me dice, yo no tengo plata, bueno, con pruebas baratas, pues, pero tienes que hacer algo. Yo tengo un montón de plata, vamos a hacer PCR. Bueno, adelante, vamos a usar las PCR. Vamos a PCR, pero tienes que hacer PCR cada 10 días a los demás riesgos, o cada semana a los demás riesgos, y a los que no tienen mucho riesgo cada mes. Evidentemente, pues tienes que establecer riesgos de actividades para también establecer la frecuencia con que vas a hacerle prueba al personal. La de base será para todos y eventualmente pues tú vas obteniendo riesgos, según el riesgo, la frecuencia de los otros grupos, que es lo que menciono aquí, ¿no? Global de la empresa,
que entonces el cálculo del riesgo general y por actividad. En un banco, el que trabaja en una oficina está tranquilo, pero el que trabaja en una oficina donde hay 6 personas ya tiene más riesgo, el mensajero tiene mucho más riesgo, y el que anda moviéndose en el elevador, subiendo y bajando, tiene mucho más riesgo todavía. Entonces, vas a tener riesgo dependiendo de la actividad, aunque tu empresa sea de un bloque, por ejemplo, y es lo que digo, que los bloques son unas guías, pero tú tienes actividades riesgosas en una empresa de bloque 2 o 3, las clínicas, no estamos abiertos, pero somos de riesgo, tenemos actividades de riesgo, y puedes tener actividades de bloque 4 o 5 que tengan ciertas actividades internas de menor riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Es lo que las razones, porque bueno, dicen argumentos, algunos me dicen que para qué, por qué usar esta, por qué usar la otra, y bueno, digamos, la serológica no es perfecta, el argumento, tiene 85%, 90% de sensibilidad, son chimbas. Bueno, aquí en Panamá han entrado 4 máximo, o 5, de venosa 3 y 3 o 4 de las rápidas. Entonces, las han validado, el Gorga las tiene validadas. En Estados Unidos entraron más de 150 pruebas. Evidentemente eso se volvió un chicheme ahí y no tuvieron un control real y se han metido pruebas que quizás no son eficaces. Pero usted me dice, bueno, las validó el Gorga, las tenemos en todas las esquinas. Bueno, vamos a usarla a nuestro favor. No vamos a esperar que la serológica, cuando ya llegamos a 40% de contagiados, entonces la serológica va a tener una sensibilidad de 95% que ahora sí sirven, vamos a usarla. No, vamos a usar lo que tenemos, pero tienes que saber cuál es la limitante de la prueba que estás usando para poder, digamos, tomar una decisión y no ser exagerado, porque hablando de empresas, si nos las pasamos aislando a la gente o cuarentenando a la gente, la empresa va a tener el 50% de su gente en cuarentena, y me ha pasado. Una empresa que me ha contactado y me dice, doctor, nos estamos volviendo locos con las cuarentenas, porque establecen irregularmente los contactos, no tienen protocolo de testeo, y lo que están haciendo es en cuarentenando gente, digamos, por miedo, pues. Y lo otro, pues, hablando del punto de vista de las PCR, que decir, bueno, las PCR son las mejores, pero digo, ¿qué certeza tenemos? No son 100%, hay que tenerlo claro. La gente cree que la PCR es como la palabra de Dios, y eso no es cierto para nada. No son eficaces a pesar de que son el gold standard. Y esto, pues, son los retos e implicaciones que tenemos con estas pruebas. Tanto, digamos, cómo utilizar una prueba que no es tan eficaz, pero que la tenemos y está validada, a cómo no aferrarnos a una prueba que creemos que es 100% y no lo es. Y con eso nos podemos confundir, ¿no? Y complicar la vida. Y ahí, pues, como digo, artículos en pro y en contra, yo estoy abierto a todas las discusiones. Yo asesoro a las empresas, hemos trabajado con PCR, con serológica, con antigénica, combinada, sola, mezclada, y algunas empresas me dicen, doctor, no tenemos plata para hacer esto. Y yo, bueno, sigan con sus encuestas, sigan con su encuesta de salud y verificaciones internas, pero evidentemente en algún momento pues, pueden tener problemas. Y aquí, pues, esta tabla, básicamente, pues, los usos potenciales, que también en la serológica definitivamente para detectar posibles donantes, sobre todo en las que se pueden neutralizar, y pues definir lo de susceptibilidad o no, si tienes inmunidad, que eso es algo relativo ahorita, como sabemos, pero aquí lo vemos clarito, que facilita el tracing y la vigilancia epidemiológica. Esto es algo que no es, digamos, inventado. Y en otros artículos y comentarios, pues dice que estamos en una crisis global sin precedentes, tenemos poca capacidad de testeo para casos agudos, no podemos hacerle PCR a los asintomáticos si no nos estamos dando abasto con 3.000 PCR diarias en solo pacientes que tienen síntomas. Entonces necesitamos estudios de seroprevalencia que nos indiquen dónde ir a testear, porque si tú vas a usar PCR, ya les estoy comentando, o antigénica, usted me dice, vamos a hacer PCR antigénica en los poblados. Yo le tengo que preguntar, ¿cuál es la seroprevalencia en ese lugar? Ah, no sé. Bueno, entonces es como decir, vámonos a pescar. Y tú te vas a ir a pescar. ¿A dónde te vas a ir a pescar? A donde tú sabes que hay peces. No te vas a poner a pescar en un lugar donde no hay peces. Evidentemente puedes pescar algo donde no hay peces, pero te vas a demorar más. En el lugar donde hay peces, tú vas a pescar con más frecuencia o más certeza. Entonces es lo mismo. Yo veo las pruebas y esto como como usted se fuera a pescar.
Usted está viendo los peces, entonces usted sabe dónde va a tirar el anzuelo. Si nosotros nos vamos a testear a Suero o a Herrera, que bueno, ya está aumentando casos quizás en algunos lados, pero bueno, en Herrera, que está baja la prevalencia, ¿qué vamos a hacer haciendo antigénicas masivas y PCR masivas en Herrera si sabemos que hay una prevalencia muy baja? No sabemos, pero está en 1 o 2%. Pero si tú te metes en Juan Díaz, si te metes en Curundú, te metes en Darién, que está viendo casos nuevos ahorita en alta proporción, es probable que si tú haces una antigénica rápida y la haces masivamente, vas a captar más. Es como agarrar la caña y tirarla donde hay peces. Entonces, esto es lo que hay que entender. Los estudios de seroprevalencia, que es el objetivo, es determinar los lugares donde hay mayor probabilidad de casos. Si tú tienes una seroprevalencia de 20% en un lugar, tú me dices, pero es que esas pruebas son chimbas, son falsos positivos. Está bien, vamos a decir que los falsos positivos son la mitad. Todavía tienes un 10% de prevalencia, que es relativamente alto. Si te vas a un lugar y la prevalencia que te sale con una prueba serológica en ese lugar es de 5%, asumiendo que hay falsos positivos, te va a quedar en 3%. O sea que, digamos, yo juego con el falso positivo. Si lo sé y lo asumo, yo sé los limitantes de mi prueba, yo te digo, yo me voy a ir donde hay una seroprevalencia alta. Y por eso es que usted encuentran cifras dispares en España, en todos lugares, pero todos esos países, como digo yo, es una maldad que no tengamos un estudio de por lo menos 500 personas en cada población. Eso se debió haber hecho hace rato. Yo les puedo decir, en Minera Panamá, que tenemos la experiencia, ellos tienen una seroprevalencia de 3%, tuvieron 200 y pico casos, un clúster horrible, cerraron, lo que sea, pero ellos tomaron medidas y ahorita mismo tienen una seroprevalencia de 3%. Se han mantenido, no han tenido ni un caso por 2 meses. Entonces ya tú más o menos orientas las medidas y retroalimentas pues tus acciones. Una empresa que me dice a mí, doctor, tengo una seroprevalencia tengo 1% de casos. ¿Por qué? Porque tengo los sintomáticos han sido 1%. De 500 personas, 5 positivos en 2 meses. Me contactaron así en mayo. Yo, ok, está bien. Vamos a hacer la primera ronda de seroprevalencia. Hicimos la primera ronda de seroprevalencia y salió 9%. ¿Qué quiere decir? Que si tú quitas un par de falsos positivos, si tú dices que es 7, tiene una diferencia de 6% de casos que tú viste positivos por síntomas y de casos probables que son asintomáticos. Es decir, se estás quedando corto. Está habiendo contagios en tu empresa. Así que cuando tú haces una seroprevalencia y eso no cuadra mucho con los casos reales que has tenido, tú tienes que seguir vigilando hasta que tú equipares eso, ¿no? Tienes seroprevalencia de 7% y eso que ya tú conoces es el 7% de casos que tú tuviste en tu empresa. Entonces, volvemos a las primeras diapositivas como Seinfeld. La utilidad de las pruebas, ya sabemos, utilidades personales, utilidades para pruebas de vigilancia, al azar, cuando no hay mucho contagio. Esto se puede hacer aún en la pandemia en una empresa que le esté yendo bien. Si tú me dices a mí, yo tengo una clínica con 50 personas y no he tenido ni un caso positivo, entonces yo te digo, bueno, no tienes que hacerle serológica a los 50, vamos a hacerle serológica ¿a quién? A los doctores, a los que están en Ventanilla, al mensajero, y tú agarras a 10, 15, a los que viven en Arraiján, a los que viven en Juan Díaz, o sea, tú agarras por algunos riesgos en la encuesta, agarras una prueba a 15 o 20 de eso. Y puedes hacerla incluso antigénica y serológica. No tienes que gastar un montón de plata en todo. Si te sale un significativo porcentaje positivo, entonces tú te tienes que plantear la posibilidad de que tienes que testear el resto, o lo haces en la siguiente quincena o al mes siguiente, testeas al siguiente grupo. Y así puedes hacer una vigilancia. Sin embargo, si tú tienes 2 casos semanales, te digo, sorry, pero tú estás teniendo una epidemia o una mini epidemia en tu empresa. Tienes que meterte a testear a todos y a retestearlos en un tiempo X para poder definir qué está pasando y captar los asintomáticos, que es la fase de mitigación. Panamá está en una fase de mitigación como país, pero no tenemos la capacidad, o sea, está a leguas, no por criticar al gobierno ni decir críticas destructivas. O sea, Panamá es uno de los países que más pruebas diagnósticas ha hecho, y creo que una de las que mejor estadística tiene, digamos, en cuanto a engaños de cifras. Así que no es una crítica, sino es la realidad. El virus nos ganó, los contagios son mucho más rápidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar, y de a poquito yo me metí en esta tarea, digamos, de pasillo,
respondiéndole a la gente, y de repente me contactó una empresa, dos, y he quedado asesorando un par de empresas, pero yo siento que, bueno, apoyo a Minera son 7.000 empleados, apoyé a Copa, a Banco General, y tú vas multiplicando eso por la cantidad de familiares que tiene y la docencia, pues, y uno está haciendo quizás algo de país también, aunque también tengo que comer, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la empresa privada se van a tener que tomar, digamos, riendas en el asunto en cuanto a pruebas, y eso es lo que está tratando de inducirse en las actividades de todo Panamá, ¿no? Y la frase clara es esta: ¿qué es lo que quieres hacer? No tienes que hacer pruebas, pero tienes que decirme cuando quieres hacer pruebas, ¿qué quieres buscar? ¿Tú quieres buscar sintomático o quieres buscar asintomático, o tú quieres hacer vigilancia o tú quieres hacer mitigación? Entonces me tienes que decir cuántos casos tienes, qué has hecho y qué es lo que pretendes hacer, ¿no? Porque si no tienes los objetivos definidos, vas a andar como han pasado empresas que le he ofrecido protocolos y al mes y medio me llaman con un desastre, con 7 positivos, y que al final tenemos que ir haciendo las cosas de atrás para adelante, ¿no? Eh, y estas son las claves, ¿no? Sensibilidad, velocidad, costo. Usted tiene que tener una prueba, y ya estamos terminando en una hora casi, eh, que si tú conoces la sensibilidad, yo te digo, dame la prueba, la que tú quieras. ¿Tiene 80% de sensibilidad? Den. Yo uso la prueba con la sensibilidad, pero la uso frecuente y la uso en determinadas personas. Es mejor una prueba rápida, que sea barata, pero rápida, que el recambio de respuesta del resultado sea rápido para tomar decisiones, que una prueba que sea 90 o 95% sensible. Y eso está demostrado también en estudios. El doctor Michael Mina es uno de los principales proponentes de esta prueba, que viene las pruebas, los testing frecuentes con pruebas rápidas, y que son los que van a dominar en Estados Unidos para poder controlar la pandemia y abrir los lugares realmente bien, con las pruebas de saliva o incluso otras pruebas que se llaman CRISP, puras pruebas rápidas. Lo que está proliferando de aquí a octubre van a ser puras pruebas rápidas. Ya las PCR se van a quedar para confirmación y, bueno, para diagnóstico en general, ¿no? Y esto, pues, este es un economista, ni siquiera es médico, que fue premio Nobel en ciencias de económicas, y que dice, pues, que el aislamiento debe ser un aislamiento inteligente, basado en test. Miren la curva bajita, cómo se hacen aislamientos de acuerdo a pruebas que tú tengas, mientras que se hace el aislamiento, que yo llamo no al azar o no inteligente, la cantidad de gente que está permanentemente en cuarentena es mucho más alta, ¿no? Que llamamos aislamientos al azar. Y esto es lo que dice: cualquier prueba, incluso mala, puede ayudar a un protocolo de testeo. Y ya, la última es, pues, que uno tiene que apagar el fuego en la pandemia, y hacerlo, pues, en micro. Implica, pues, que en tu empresa, en tu hospital, en tu clínica, tienes que saber primero qué pasó. La serológica te da una visión retrospectiva, como una película retrospectiva de qué fue lo que pasó, y asociándolo a la pesca, es como decir que usted llega después que los peces se fueron, porque algo los ahuyentó, pero usted sabe que ahí había pescado porque el agua todavía se está moviendo, está turbia, hay restos de comida que dejaron los pescados, los peces, entonces usted sabe que ahí hubo algo. Entonces la serológica es retrospectiva, básicamente, ¿no? Pero te da una idea cada vez más fuerte de lo que pasó, y con la IgM te puede dar una idea de lo que puede estar pasando. Y pues la periodicidad es lo que le da a cualquier protocolo la validez, ¿no? No es que hace una prueba y después no hace más nada. Yo siempre digo, por lo menos 2 rondas de pruebas. En los hospitales tenemos un plan específico que, pues, no fue del todo bien instaurado, pero quizás ahorita se está instaurando. Pero bueno, nunca es tarde, hay que tratar de establecer estos protocolos. Así que, pues, creo que eso es todo. No sé si tienen preguntas, creo que cumplimos exactamente una horita o un poquitín más. Ya todo el mundo está cansado. Entonces, si quieren hacer preguntas en el chat, yo lo voy leyendo. Ya me saludaron Irene y Mateo. Si hay una pregunta, Sí. dice la doctora Virginia Valdés, dice, ¿realmente habrán contagiados que queden inmunes al COVID-19? Mm, Esa es una lo que se pregunta. sabe ahorita es que es, digamos, no voy a decir una rareza, pero es prácticamente, todavía no está demostrado que haya
contagios nuevos, que la gente se puede enfermar con otra vez de coronavirus. Lo que se sabe es que la inmunidad al que le dio es una inmunidad por lo menos inmediata y que dura los meses que tenemos, varios meses, y es mixta, es una inmunidad celular e inmunidad humoral. Ese es digamos, un punto de cogeo para la serológica, porque usted me dice, bueno, si los anticuerpos se pierden después de 2 meses o no se levantan, ¿cómo vamos a utilizarlo como estrategia? Bueno, definitivamente, ese es un gap que tienen las pruebas serológicas. Pero bueno, por lo menos sabemos que si el paciente tuvo COVID y fue leve, pero tiene su diagnóstico, ya tú ya no te vas a preocupar mucho por esa persona, nada más vas a confirmar si tiene anticuerpos o no, y listo. Pero él tiene inmunidad. O sea, la inmunidad celular, ya se sabe que esos pacientes, si se reestimulan con otro coronavirus, responden rápido, levantan anticuerpos y o tienen el sistema adaptativo listo, digamos, para responder contra el coronavirus. O sea que, como digo yo, la frase que siempre dice Márquez, que he escuchado, que la ausencia de anticuerpos en un paciente que tuvo COVID no implica ausencia de inmunidad. Hoy, por lo menos, hasta agosto del 2020, quizás en unos meses tengamos que replantearnos y decir, bueno, después de 8 meses se pierde la inmunidad o ya estamos empezando a ver casos, pero como ustedes ven, son casos muy esporádicos y probablemente son pacientes que llamamos los long haulers o los que prolongan la enfermedad o hacen cursos crónicos o recurrentes, pero es la misma infección o una respuesta inmunológica normal y que siguen marcando PCR, ¿no? Y no hay reportes de casos realmente científicos en revistas realmente que digan hay reinfección por COVID. Así que tenemos que esperar eso, pero yo digo que es más desconcertante esto, inmunológicamente hablando, que desalentador. O sea, Una pregunta a título personal, pues, para tratar de como de puntualizar en algo que yo te he preguntado siempre, ¿no? Que creo que es el fenómeno que estamos viendo con la proliferación de los laboratorios que anuncian la prueba serológica como una prueba diagnóstica de COVID. Se da mucho la situación en que las personas sin tener síntomas, creo que ya tú lo dijiste en tu conferencia, pero es claro. como Sí, hay que para reforzarlo. puntualizar La ¿no? prueba de O sea, anticuerpos, si la estás frente a serológica, una sospecha de que, como dices tú, pues puede ser que tuve en contacto con alguien de mi personal dio positivo, o un claro, paciente que pasó por mi clínica me llama 3 días después, 4 días después, ya estoy positivo. Entonces queda la duda de las personas, ¿cuál prueba hago y qué hago claro, después de esto? ¿No? Porque te doy este ejemplo que creo que es bastante práctico en una clínica dental. Ese último que te dije, pasó un paciente por la clínica que estaba asintomático o presintomático y 3, 4 días después nos llaman, te dicen, mire, yo estuve en su clínica y di positivo. Entonces viene la pregunta, pues, ¿qué claro, pruebas nos hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque claro. yo he visto que mucha gente se va a la prueba serológica Sí. y no sé si es la mejor No, forma no, de no. hacerlo. Para ese caso, para nada. Digamos, para diagnóstico individual de COVID, y lo pusimos en la primera diapositiva, es PCR o antigénico. En ese caso, hay que hacer tracing adecuado porque eso es lo que puede pasar. Si la persona dice, bueno, fui hace 4 días y ahora hoy empecé con fiebre y me hicieron mi prueba, obviamente pues ya sabemos que es contagioso 2 días antes, o sea que no tienes que irte hasta 4 días antes. Seguramente en el caso que tú me dices, la persona o sea, ya venía digamos, se hizo la prueba y 2 días después, entonces sí tiene que establecer los contactos, pero el que quiera hacerse prueba como contacto de un positivo, tiene que ser antigénica o PCR. En el momento que quieras, la regla o la norma del tracing básico o de hacerla era esperar 3 a 5 días con la idea de que, con lo mismo, ¿no? De que, bueno, si fue hoy que diagnosticaron al contacto, tú dices, bueno, en 2 o 3 días debe estar incubándolo y puede que marque más positivo esa PCR. Entonces se hacía al tercero o al quinto día, pero la norma hoy, incluso en MINSA, que trata en teoría de hacer lo que llamamos el case finding, es diagnosticas al caso o te llaman por teléfono, dice, me llamaron de la clínica, yo estuve ahí hace 2 días y estoy con fiebre. Tú dices, ¿quién fue? La asistente fulana estuvo conversando con el señor, el doctor tal estuvo atendiéndolo. Esos dos tienen que hacerse antigénicos y se van de cuarentena. Pero es pruebas directas. Para diagnóstico de COVID es prueba directa. La serológica no va a servir, no tiene mucho valor, de hecho ninguno, como diagnóstico ahorita. Y como yo le digo,
la palabra del título de la charla es aplicación y utilidad. O sea, nosotros la vamos a utilizar a nuestro favor para ciertas condiciones, pero no tienen, digamos, valor diagnóstico. Y es lo que yo digo, estas pruebas, el protocolo que uno hace es para una empresa. Es un poco egoísta, pero yo no lo aplico, si le hago la prueba a 300 personas, obviamente tengo que traer el resultado a las personas y le tengo que decir algo y les voy a decir ahorita qué es, pero yo le tengo que hacer un diagnóstico a la empresa. Mira, tiene 3% de tu gente posiblemente con COVID. Eso es bueno, eso es malo. O sea, ¿quiénes son? Son del mismo grupo, dónde viven, y empieza con la encuesta a tratar de buscar. Y, por ejemplo, nosotros en un banco encontramos que el banco tiene 300 personas y 30 personas de outsourcing que le dan limpieza, por decirte. Una cifra así que inventé. Pero bueno, de los positivos que me salieron en serológica, ponte que eran 20, 7 o 8 eran de la empresa de outsourcing, de 30 personas. O sea, ¿qué quiere decir? Papá, tienes que ir a hablar con esa gente porque aunque sean falsos, ponte que la mitad sean ciertos, estás teniendo la mayoría de tus casos de unos cuantos, la mayoría son de un grupo reducido. O sea, dónde viven, cómo hacen la limpieza, tienen el equipo adecuado, no es tu empresa, pero es otra, entonces tienes que hablar con el protocolo de la otra empresa y, papá, me vas a contagiar a la gente en el banco y tú eres externo. Entonces, te sirve para establecer asociaciones. Y la serológica, más que todo, es establecer un tipo de sospechoso impuesto por ti mismo. O sea, yo digo, en la empresa, el que marque IgM nuevo es sospechoso para mí, no para el MINSA ni científicamente. Entonces, yo a esa persona la aíslo. ¿Y qué le digo? Tú no eres COVID, yo le explico, tú no eres COVID, no sabemos si eres COVID, marcaste un anticuerpo que nos indica que pudiera ser, entonces nosotros te alejamos 7 días, te vamos a repetir la prueba. Si la prueba repite, hablamos con el doctor y te decimos. Pero esta prueba no te diagnostica COVID. ¿Qué estás haciendo? Estás protegiendo a la empresa y a la persona y a los demás. Pues tú dices, yo lo que me estoy asegurando es si tú tienes COVID, no vas a contagiarme a la empresa, ni a nadie. Vete a tu casa. Si no tienes COVID, bueno, ya veremos otra prueba. En una semana o dos te diré si la prueba fue falso positivo o no. Pero ahorita mismo es como pecar de más, ¿no? Pero no diagnosticar a nadie, sino proteger a tu entorno, ¿no? A tu empresa. Y la otra pregunta que escucho mucho de esto también es, yo me quiero hacer la prueba, o sea, estoy asintomático, no he tenido contacto con nadie, pero ¿sabes qué? Me la quiero hacer nada más para saber si yo tengo anticuerpos. O sea, si me sale IgG positivo, ya yo estoy más tranquilo porque ya me dio y ya tengo protección. Y que yo creo que va relacionado a la primera pregunta que te hicieron ahorita. Claro, y ni siquiera tú dices en la población normal que eso es posible, pero tengo colegas, médicos que me llaman y me escriben tengo unos chat y te lo digo, yo no lo digo aquí porque estoy en la charla de que yo digo, te la hiciste para joder, entonces vamos a hacer el protocolo para joderte, porque entonces digo, si te me llamaste, tienes que hacer algo porque, o sea, se lo digo, así mismo, no vas a hacerte la prueba, ¿cómo me vas a decir esa respuesta? O sea, entonces, y eres médico, no, entonces me dice, y yo estoy sopando desde marzo en el hospital, oye, por favor, o sea, te salió positiva, no te habías hecho una, bueno, tienes que repetírtela, no, pero que no sé, repítetela, aíslate hasta que tenga el resultado, y me dice, efectivamente, se la hizo no y salió negativa, era un falso positivo, pero le dije, ¿qué vas a hacer? O sea, y me dijo así, me la hice para joder porque llegaron a vendérmela por ahí, y al final resulta que era una prueba que no está ni validada, o sea que, mira por dónde va la cosa, y lo hacemos nosotros mismos, estoy diciendo, médicos, colegas míos, o sea que en la población es lo mismo, o sea, la primera pregunta con la que abro, ¿para qué te hiciste esa prueba? Ok, vamos a hacerte, tienes que hacerte encuesta, qué riesgo tienes, no sé qué. Al final le digo, ¿sabes qué? Tienes que repetirla. No, pero es que, como te digo siempre, Rodolfo, si sale positiva, no le creen, pero si sale negativa tampoco, o sea, nunca creen, ¿no? O sea, siempre quieren el resultado contrario. La persona dice, me salió positivo, no, pero no puede ser, si yo no estoy hecho nada. Si le sale negativa, yo estoy seguro porque yo trabajo y yo tengo que estar contagiado ya. Entonces no le creen porque la prueba serológica es mala, ¿no? Así que siempre buscan el argumento para decir que la prueba no sirve. Entonces mejor no se la hagan, pues. Siempre te vas a hacer la prueba, es para tomar una decisión, digamos, desde el punto de vista personal, sabiendo lo que viene, ¿no? Y dos preguntitas adicionales, yo creo que ya para cerrar, ¿no? Sí. Una sería, ¿qué hay, qué sabes tú? Pues lees tanto de este tema y tú estás más empapado sobre esto. ¿Qué hay se ha hablado sobre una posible prueba diagnóstica a base de una prueba de saliva? Y lo otro Sí, es, ¿qué piensas tú también o qué recomiendas tú para los colegas de usar, por ejemplo, las pruebas serológicas como tamizaje
en los pacientes que van a venir a atenderse con uno. O sea, no se está usando en Panamá, pero lo he escuchado en protocolos de otros países, por ejemplo en Puerto Rico. Estaban hablando y lo hicieron como un protocolo en la escuela de odontología de allá, que todo paciente que se iba a atender tenía que traerte pruebas serológicas para decidir si lo atendías o no. ¿Y qué piensas tú de eso? Yo pienso que siempre que hagas un protocolo, digamos, todo es cuestión de costos y cómo lo apliques. Yo pienso que tú puedes establecer un protocolo con serológica. Sí necesitaría siempre, me parece a mí, combinarla con una directa, por lo menos con una antigénica, ¿no? Pero no está mal, o sea, siempre que tú hagas pruebas y decidas qué hacer, porque, digamos, agarras esa serológica y te salen positivos algunos hace falso y lo vas a evitar el paciente falsamente, pero bueno, como está la pandemia hoy, yo creo que, como siempre digo, hey, peca de más. O sea, si tú me dices a mí hace 3 meses, me salió IgM positivo, te digo, tranquilo, que son falsos positivos, tranquilo, no te preocupes. O en 4 meses que ya la pandemia acabó, no te preocupes, pero ahorita, incluso si tú usas una prueba y tiene un resultado, pero tiene que tener protocolizado el resultado. ¿Qué vas a hacer con el IgM? ¿Qué vas a hacer con el IgM? ¿Lo vas a hacer? Bueno, esa es tu decisión. ¿No? Acuérdate, esta prueba no es diagnóstica, así que no estás haciendo mal, pero si estás siendo precavido y lo usa, no me parece mal. Y lo de la prueba de saliva, Bueno, la saliva viene con todo, yo pienso. Esa ahí, y voy a buscar la referencia, te la voy a mandar, creo. Hay incluso un thread y ya se están haciendo estudios. Creo que para septiembre, octubre debe haber algo. Y eso es lo que digo, las pruebas van a venir como esos chicles Wrigley's, unas tiritas ahí y un sensor o un lector que es como un encendedor, una cosa pequeña, delgada, toda, pues, escupes, botas ahí la saliva, meten en cuestión y ahí marca. Y estás listo. Te la haces todos los días. Debe tener un costo barato, ojalá. Pero bueno, eso es para hacer testeo súper frecuente. Es antigénica. Entonces, tú te la haces todos los días y evidentemente evitas el hisopado, que es lo que llega a fastidiar, porque la forma ideal de testear también, si tú me dices a mí que la serológica no está bien, pues no vamos a hacer serológica. Tranquilo, no vamos a sacarle sangre en el brazo ni puyarle el dedito, pero te vamos a hacer un hisopado toda la semana o 2 veces por semana, como hacían en los nursing homes en Estados Unidos, en New York, cuando estaba caliente la pandemia. ¿Tú te imaginas hacerte un hisopado 2 veces por semana? O sea, por un mes te vuelves loco. Después que ya tú vas a matar al tipo que te hace el hisopado. Entonces, hay que buscar pruebas rápidas y pruebas que no sean tan invasivas, digamos. Y eso hay que tomarlo en cuenta, porque la gente va a salir huyendo. Entonces, ahí es donde la serológica tiene un poquito de valor. La rápida, que es cuidar un dedito en la sangre, no sacarte la sangre venosa todos los veces. O sea, tienen sus pros y sus contras y creo que tienen ventajas. Digamos, irme a Suero, donde no hay tantos aparatos, donde no hay tantas, o irme a Bocas del Toro, meterme en una población. Me voy con 3.000 serológicas rápidas y en 3 días, 4 días, con un par de equipos de tecnólogos tenemos, o enfermeras o gente que entrene, ni siquiera tiene ese médico, tenemos resultados. bueno, muchas gracias, Pablo. No sé, le paso, Okay. cedo la palabra a él, porque yo estoy aquí de invitado hoy. Cedo la palabra ahí al doctor Eduardo Rosemena. Bueno, doctor Barrera, en nombre de la Asociación Odontológica queremos darle las gracias por esta excelente presentación que creo que ha aclarado muchísimas dudas, sobre todo en este periodo de incertidumbre, en el que muchas personas no saben qué es lo que hay que hacer. Como dice usted, no hay protocolizado y todo el mundo está corriendo hacia un lado, hacia un otro, buscando información. Creo que ha brindado un panorama bastante claro. El diploma de doctor se lo haremos llegar tan pronto empiece la normalidad, porque nuestras oficinas están cerradas. Y le dejo al doctor Pedro Fernández para el cierre de esta excelente ponencia. Muchas gracias. Sí, bueno, primero agradecer a todos los que estuvieron presentes en este webinar. Esperemos poder seguir haciendo este tipo de actividades. Agradecerle al doctor Barrera por estos conocimientos que nos ha brindado. Creo que nos ha dicho cosas muy puntuales y muy interesantes. Por ejemplo, nosotros, así como sabemos que todos los odontólogos a nivel institucional estamos haciendo hisopados, o sea, estamos básicamente en el frente de batalla. Todavía no nos han protocolarizado eso de testearnos a nosotros mismos. Claro. De hecho, donde yo laboro, nosotros ahí en el dispensario de la Policlínica Presidente Remón, nosotros mismos hablando con los médicos que hacen el triage y el área amarilla, nosotros nos deberían
hacer la prueba por lo menos una vez al mes, por lo menos una vez al mes. Una vez al mes, mínimo. Y no, todavía no, porque es cuestión de que salud ocupacional, que si epidemiología, pero sí es importante porque ya el doctor lo mencionó, de que es importante que las personas que estamos en riesgo, y de hecho los que hacen odontología a nivel privado, están en un riesgo directo porque a pesar de todas las adecuaciones que hemos podido haber realizado en nuestros consultorios, igual tenemos un contacto bastante directo con los pacientes que no sabemos si son asintomáticos o ya tienen síntomas. Nos ha dado el doctor algunas ideas que debemos implementar de testear a los pacientes con este tipo de pruebas rápidas para tratar de tomar nosotros inclusive hacer un protocolo que creo que es bien importante para ver cómo adecuamos nuestra práctica privada y la institucional para poder empezar a brindar atención, no solamente lo que estamos haciendo en muchos casos, que solamente atender urgencias. O sea, nosotros tenemos una deuda con muchos pacientes porque tenemos básicamente 5 meses de no atender a muchos pacientes que están pendientes de atenciones que están postergadas. Así que yo no queda más nada que decir que, doctor, le agradezco mucho porque realmente ha sido muy provechoso todo lo que nos ha dicho esta noche y ojalá podamos contar en un futuro con su participación en algunos otros temas en este tipo de situaciones. O sea, la participación de colegas como el doctor Barrera sería de mucha utilidad porque hay muchas dudas y muchas incertidumbres y muchos cuestionamientos sobre las pruebas, los tratamientos y el manejo de todo este tipo durante la pandemia. Así que, Paulo, gracias por todo y realmente esperamos que en un futuro cercano poder contar nuevamente contigo. Claro. Gracias a todos. Bueno, saludos, buenas noches. Saludos a todos los colegas, muchos que estuvieron en la facultad ahí simultáneo. Ya te decía, me recordaba al patio entre medicina y la facultad ahí, en la cafetería esa, las conversaciones. Muchas gracias, Pablo, por haber aceptado la invitación. Buenas noches. Perfecto. Saludos a todos y cuídense mucho, por favor. Claro, igual. Hasta luego. Chao.